El día de hoy vamos a explicar el régimen franquista, que es un tema que quería hacer ya desde hace un tiempo. Entonces, la dictadura de Franco, ¿no? En 1939, tras su victoria en la guerra civil, pues el caudillo, Franco, caudillo dictador militar, impuso en España un sistema político dictatorial hasta su muerte. En este vídeo vamos a dar los siguientes apartados a largo plazo: la dictadura de Franco y sus apoyos, oposición al régimen y su represión, evolución económica, la población y la sociedad. Esos serán los temas. Vamos a empezar. Bueno, tras vencer la guerra, la dictadura que impuso Franco era similar a los totalitarismos alemanes y italianos de aquella época, pero a diferencia de ellos, él no cayó tras la Segunda Guerra Mundial y estuvo firme hasta su muerte en 1975. Entre 1939 y 1959 se sentaron las bases legales del nuevo Estado. Hubo una gran represión política de autosuficiencia económica y el país vivió aislado de la comunidad internacional. Entre 1959 y 1965 fue cuando crecieron las primeras oposiciones de la dictadura y entró en progresiva crisis. Se abandonó la autarquía y se alcanzó un elevado crecimiento y mejoró su situación internacional. Estos son los resúmenes de las épocas. Ahora vamos con la práctica. Bueno, una vez dicho esto, vamos a ver los apoyos ideológicos que tenía este régimen. Vale, este régimen rechazó el liberalismo económico y el comunismo. Se declaró enemigo del parlamentarismo y se apoyó a las ideologías conservadoras. Vale, vamos a ver ahora las ideologías, ¿no? Vale, primero es fascismo. Todo el poder está en Franco. Restringieron los partidos políticos y fueron cambiados por una organización llamada Movimiento Nacional que englobaba los organismos del régimen. Con esto se adoptaron actos externos como el saludo, las canciones, los uniformes paramilitares y el emblema de yugo y flechas de la falange. Bueno, la otra ideología es el nacionalcatolicismo. Este consistió en una fuerte relación entre la Iglesia y el Estado. El alzamiento nacional consideró a la guerra civil como una cruzada contra el ateísmo marxista. Se declaró católico, el Estado se declaró católico y con ello apoyó la enseñanza católica y dio numerosos privilegios a la Iglesia. También tenemos el tradicionalismo español, que tomó como modelo histórico imitar las épocas de los reyes católicos y los de Asturias, antiguamente, imitar esos modelos. Y por último, la unidad y exaltación de la patria. Supuso la abolición de los estatutos de autonomía y prohibición de cualquier manifestación, lengua o bandera nacionalista. Además, se fomentan los valores patrióticos y la unidad de la patria, vía desfiles, himnos y exaltación de la bandera nacional. Ya sabéis, viva España, viva el rey. Una vez visto su ideología y cómo eran estas, vamos a ver los apoyos políticos y sociales que tenía el régimen. Los principales apoyos políticos fueron la Falange, que se encargó de la propaganda ideológica y del control social a través de las organizaciones como el Frente de Juventudes, la OGE, el Frente de Juventudes, la sección femenina y el auxilio social. En cuanto a apoyos sociales, fueron inicialmente los terratenientes, los medianos propietarios agrarios del norte y del centro peninsular, los empresarios y muchos funcionarios que componían la burocracia del régimen, básicamente. Ahora vamos con la evolución económica al paso del tiempo. Entre 1939 y 1942 se impuso un sistema totalitario. Asumió el mando supremo del ejército y estableció una única organización política, el Movimiento Nacional. A falta de constitución, el régimen reguló el sistema político mediante las llamadas leyes fundamentales, redactadas y apoyadas sin que los ciudadanos participaran y tampoco que tuvieran la opción. La primera de ellas fue llamada el Fuero del Trabajo, que recogía las ideas laborales y franquistas y creaban los sindicatos verticales, donde trabajadores y empresarios se agrupaban de forma conjunta y obligatoria. En este régimen se aprobó la Ley de Responsabilidades Políticas, que establecía penas y sanciones para los derrotados de la guerra civil. Ante la previsible derrota de los totalitarismos en la Segunda Guerra Mundial, Franco quiso dar una apariencia democrática al régimen, restableciendo las Cortes españolas. Esta institución, las Cortes, solo tenía una función, que era apoyar a las leyes de Franco, o sea que tampoco servía mucho. Y bueno, tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, se aprobaron nuevas leyes que buscaban la homologación del régimen por las democracias europeas
y también el fuero de los españoles, que eran deberes y derechos que a la práctica se incumplían. La ley de referéndum nacional, que esta permitía consultas o plebiscitos sobre algunas leyes. La ley de sucesión, esta convertía a España en un reino, pero permitía a Franco gobernar hasta su muerte y nombrar su sucesor. Ley de principio del movimiento nacional, que sintetizaba la ideología franquista, y estaría. Franco llevó a cabo una dura represión contra los enemigos del régimen, gente que tuvo que exiliarse, gente asesinada, gente encarcelada, gente torturada. Fueron sancionados de esa manera, incluso rapaban a las mujeres de acero. Bueno, una locura. Pronto se organizaron una oposición interior y exterior al régimen que a paso de tiempo fueron ganando extensión y organización. La primera oposición interior, ¿vale? Eran los maquis, ¿vale? Que eran como unos 10.000 guerrilleros diseminados por zonas de montaña que querían conseguir levantar un movimiento popular. También hubo una oposición clandestina compuesta por grupos comunistas, socialistas y anarquistas que promovieron algunas huelgas, y por los nacionalistas catalanes y vascos. De estos últimos fueron creados en 1959, la organización tan conocida como terrorista ETA. De 1960 a 1974 creció la oposición a la dictadura, protagonizada por sindicatos de tendencia comunista como el CCOO, la UGT, y partidos de izquierda como el PCE, Partido Comunista Español, y el PSOE, Partido Socialista Obrero Español. En cuanto a oposición externa, estaba representado por exiliados, republicanos y monárquicos. Los republicanos exiliados restablecieron las instituciones republicanas en 1941, mientras que los monárquicos denunciaban al totalitarismo del régimen y exigiendo el restablecimiento de la monarquía. Ahora vamos a hablar de la política exterior. Las relaciones internacionales de España atravesaron dos etapas bien diferenciadas durante el régimen. Vale, entonces, durante la Segunda Guerra Mundial, España era no beligerante. Es decir, apoyaba al eje, pero no estaba en la guerra físicamente. Pero aún así, Franco envió 47.000 voluntarios de españoles y portugueses a luchar en el frente soviético apoyando a Alemania. Esto hizo que después de la guerra la dictadura fuese aislada y que internacionalmente España fuera excluida de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Luego, en la segunda etapa, durante la Guerra Fría, en 1950 la ONU anuló el aislamiento español. En 1953, España firmó un concordato con la Santa Sede y un acuerdo con Estados Unidos que le permitía instalar bases en España a cambio de ayuda económica y militar. Una vez esto, ahora veremos cómo fue la evolución económica, las consecuencias de la autarquía que formaron el estancamiento económico que se produjo la debida baja productividad agraria por la sequía de hace 2 años y la escasez de productos. La escasez de productos básicos como el pan obligó a racionarlos y a implantar cartillas de racionamiento. Es decir, que te dan como una hambruna, básicamente, algo parecido. Todo esto supuso el hambre, la miseria, la indigencia, extendiendo la labor del auxilio social. ¿Qué significa esto? La labor del auxilio social es una institución que repartía comida y ropa entre los más necesitados. En 1959, un plan de estabilización puso fin a la autarquía. La autarquía, para que no lo sepa, que lo he dicho mucho, es como que el país desarrolla sus propios bienes dentro del mismo país. Y ya está, es eso. Y por eso lo llevó en bancarrota. Bueno, la autarquía consistió, la estabilización que puso fin a la autarquía consistió en un programa de saneamiento económico que liberó los precios y el comercio, devaluó la peseta y congeló los salarios. Bueno, estas medidas al final no fueron tan buenas porque redujeron el poder adquisitivo y aumentaron el paro, pero permitieron recuperación. A partir de 1964, el Estado inició una política de desarrollismo económico basada en varios planes de desarrollo, cuatrienales. Esta política se vio favorecida por la llegada de tecnología extranjera y por la disponibilidad de capitales procedentes de la inversión extranjera. Las consecuencias del desarrollo fueron un crecimiento desequilibrado, conocido como desarrollismo, y por una parte se triplicó la renta y se modernizó la economía, con lo que el país dejó de ser agrario y se convirtió en un país más industrializado. Por otro lado, se ahondaron las desigualdades regionales. Y un tema que ya había dado en un vídeo en cuanto a la descolonización de África, durante el régimen de España finalizó el proceso de descolonización. O sea que concedió la independencia a Marruecos en 1956 y también concedió la independencia a Guinea Ecuatorial en 1978. El crecimiento poblacional fue lento debido a la posguerra.
al exilio de miles de personas, la desnutrición y más. Sin embargo, entre 1960 y 1975, la mejora económica provocó la elevación de la natalidad, el descenso de la mortalidad y un crecimiento sostenido de la población. Las migraciones, que estaban paralizadas tras la guerra, se generalizaron en 1950. La inmigración principal fue el éxodo rural, que llevó a más de 4.000 personas a las ciudades industriales y turísticas. En cuanto a la sociedad, quedó dividida entre vencedores y vencidos, o rojos. Estos rojos sufrieron represión física, represión laboral y de rechazo social. Además, surgieron las desigualdades económicas, minoría ricos y mayoría pobre. Su diferencia era mucha. Yo creo que con todo lo que he explicado, creo que tenía que quedar claro cómo fue el régimen franquista. Espero que os haya gustado y nos vemos en otro vídeo.